Hoy quiero hablarte de cómo gestionar el éxito y puede que te estés preguntando, ¿pero realmente necesito saber exactamente cómo gestionar el éxito cuando aún todavía no he empezado a tenerlo con mi marca personal? Bueno, ojalá que a mí hace unos años, cuando empecé con la aventura de mi empresa, de mi emprendimiento, alguien me hubiera dicho y me hubiera hablado del término gestionar el éxito o morir de éxito. ¿Por qué? Porque realmente yo no estaba preparada cuando empecé por mi cuenta a trabajar para esto, pero realmente hubo un momento en el que me ocurrió y tuve la grandísima suerte de ser muy ninja y empezar a darme cuenta y a poder ponerle solución, pero sé que realmente se hubiera cargado totalmente todo el trabajo que había hecho hasta ahora si no hubiera tenido unos reflejos rápido y lo hubiera solucionado. Te estarás preguntando ahora, ¿pero qué es eso? ¿Qué significa morir de éxito? Normalmente las empresas cuando empiezan, o nosotras, ¿no? Porque al final somos nosotras y nosotros cuando empezamos a crear nuestro negocio, nuestra marca personal, somos nosotros los que estamos detrás de esa empresa. Empezamos pues en un plazo de los 3 primeros años a generar todo ese trabajo, a darnos a conocer, a posicionarnos en el mercado, porque según los expertos, para que una empresa funcione, o al menos una empresa presencial, necesita al menos unos 3 años de ir dando pasitos. Entonces, cuando te planteas montar una marca personal, una empresa, un negocio, una tienda, llamémoslo como sea, tienes que tener esto en previsión, ¿no? Tener como un saco o una mochilita en reserva para poder ir superando todos esos 3 primeros años. Puede que a nivel online esto sea distinto porque a día de hoy tenemos muchas cosas que nos hacen la vida relativamente sencilla, pero a nivel presencial estos suelen ser los números y las fechas. Entonces pasan esos 3 años o incluso puede que pase 1 año y medio y te empiecen a ir bien las cosas, tengas un montón de clientas, un montón de clientes, pero ¿qué ocurre? Que resulta que como has empezado hace muy poquito, hay cosas para las que no estás preparada y entonces empiezas a tener un aluvión de clientes que empiezan a demandar tus servicios, pero no tienes la suficiente gestión interna para poder llevarlo. El resultado es que tienes un montón de clientes insatisfechos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando vamos a cualquier sitio y tenemos que estar esperando una cola larguísima y tenemos que estar esperando un montón de tiempo, y vemos que se nos va la hora y que llevamos como media hora, 20 minutos esperando en esa cola y al final dices, bueno, ya vendré otro día y al final no vienes. Eso para ti como empresaria, que te ocurra eso, que haya una cola, un montón de gente que esté en stand-by esperando para que le atiendas, eso es morir de éxito. Todo esto hay que solucionarlo y hay que pensarlo con antelación para que no te venga una luz de cosas encima que no sabes cómo gestionarlas. En concreto a mí lo que me pasó fue que de repente empecé a tener muchísimo trabajo en el estudio, tenía muchísimas sesiones, mucha gente interesada y lo que ocurría era que tenía tanta gente que llamaba para preguntar, tanta gente que quería hacer las sesiones de fotos conmigo y tantas sesiones de fotos que me vi como muy abrumada en un momento y dije, es que esto, ¿cómo lo gestiono? Porque claro, había veces que no podía atender las llamadas, cogía y la gente pues me quería contar qué era lo que necesitaba y yo, bueno, mira, te voy a coger el número de teléfono y te llamo mañana. Y ese mañana llegaba, pero a lo mejor le llamaba a una hora en la que esa persona no le podía atender porque estaba trabajando o lo que fuera y entonces se empezó a enganchar ahí, ¿no? Como un montón de trabajo y además trabajo que realmente no daba dinero. Entonces me paré y pensé, bueno, ¿cómo gestiono todo esto? Porque está claro que me está yendo bien, pero que yo misma me estoy frenando de crecer porque hay algo que falta a nivel de organización interna que no estoy haciendo bien. Y ahí fue donde me di cuenta de que estaba empezando a morir de éxito, que me estaba yendo tan bien que no lo estaba gestionando y por tanto estaba perdiendo clientes. No tardé ni una semana en poner solución a este tema y lo que hice fue dividir la semana en días y en actividades. Esto mismo, si ves alguno de los vídeos que tengo en YouTube, de hecho hay un vídeo que es el poder de la organización,
se basa en esto mismo, ¿no? Muchas veces esos grandes periodos de crisis son nuestros maestros y nos enseñan y nos dan grandes aprendizajes. Y lo que yo aprendí en aquel momento era que tenía que gestionar tiempos para hacer todas y cada una de las cosas que tenía que hacer. Así es que decidí enfocarme en las sesiones de fotos y hacerlas un determinado número de días a la semana. Después me enfoqué en la atención a los clientes. Hoy en día hay un montón de herramientas que te puedes encontrar a nivel online, programas que son un calendario y en el que las personas se pueden meter y reservar una cita en tu agenda. Pero en aquel entonces, te estoy hablando del año 2005, todo tenía que atenderse a través de una llamada de teléfono. Así es que lo que hice fue generar un sistema de citas englobado en diferentes parámetros a lo largo del día y sobre todo atendía un par de horas a la mañana y un par de horas a la tarde. En la puerta de mi estudio puse un horario de atención telefónica y poco a poco fui derivando y fui, digamos, encauzando las aguas de aquel río. Sí es cierto que había mucha gente que me llamaba en horas que estaban fuera del horario, digamos, que yo había puesto, de ese horario comercial, pero bueno, ahí, como yo ya había dejado por escrito exactamente a qué horas se podía llamar conmigo, pues yo se lo hacía saber y les decía, mira, yo tengo un horario de atención para reservar las citas para el estudio fotográfico, pero no te preocupes, yo te voy a atender, te doy y bueno, pues para la próxima que sepas que me puedes llamar por las mañanas en este horario y por las tardes en este horario. Después las sesiones de fotos las hacía en determinados días y en determinadas horas. Y aquí me solía ocurrir una cosa que espero que te sirva de ayuda, porque digamos que a mí me costaba mucho decir que no. Al final era trabajo, estaba empezando ya por mi cuenta, llevaba muchos años trabajando para otras empresas, pero estaba empezando por mi cuenta y joder, pues no quería perder ningún cliente. Pero pensé, tengo que hacerme valer. Y el hacer valer tu trabajo, el hacer valer tu tiempo, es el regalo, el mayor regalo que te puedes dar en tu carrera como empresaria, como emprendedora o como marca personal. Así es que decidí que los días que tenía sesiones de fotos eran los días que tenía sesiones de fotos, las horas eran las horas que había y quien no pudiera encajar el horario que yo como estudio ofrecía, pues tendría que irse a otro estudio. Esto lo aprendí después de llevarme algún palo que otro, porque ¿qué solía ocurrir? Pues que de repente te venía alguien y te decía, es que yo trabajo hasta las 7 y yo podría venir a hacer la sesión de fotos a las 7:30. Entonces, claro, se había pasado completamente el horario que yo tenía para atender haciendo sesiones fotográficas, pero decía, bueno, pobrecita, ¿no? Venga, pues le voy a dar la hora. Le daba la hora y ¿qué ocurría? Que no venía, venía tarde o decía que no me pagaba ese día, me pagaba en otro momento. Al final eran personas que les dabas una licencia y que se tomaban una licencia aún mayor. Después de que esto me ocurriera unas cuantas veces, decidí que sí o sí iba a respetarme a mí, a mi horario y a mis decisiones, y que todas aquellas personas que no estuvieran dentro de esa decisión que yo había tomado, pues no podían estar en mi carrera empresarial. Y sorprendentemente el hecho de empezar a decir que no, mira, yo hago las sesiones fotográficas de tal hora a tal hora, tengo libre este hueco para ti, si quieres, y si no, pues nada, no pasa nada, hay un montón de estudios fotográficos o puedes venir el mes siguiente. Sorpresa, dejé de morir de éxito, tenía mi agenda llena hasta arriba, la gente estaba súper contenta porque podía atender las llamadas de teléfono y poco a poco fui siendo consciente de que cuanto más me respetaba yo en mi carrera empresarial, más me respetaba la gente también. Es un ejercicio que hacemos de manera interna que muchas veces nos cuesta porque al final estamos empezando y queremos poder trabajar con todo el mundo, con la mayor parte de gente posible, pero al final poco a poco la experiencia te va dando la razón y te vas dando cuenta de que hay personas con las que sí que puedes trabajar y personas que no están alineadas dentro de tus valores de tiempo, de organización, de lo que fuere, y es mejor dejarlas de lado. Fue una lección que tuve que ir aprendiendo on the go, como dice aquel, ¿no? Según iba pasando, pero realmente aprendí que lo más importante a la hora de desarrollar una carrera empresarial es respetar tus propios límites y cuando los pones,
hacérselo respetar también a los demás. De esta manera evitas el poder morir de éxito, y si tú ahora mismo estás en esa situación, has abierto tu marca personal, tu empresa online, tu empresa presencial, y de repente te estás viendo agobiada o agobiado porque tienes un aluvión de personas que están pidiéndote cosas y que no tienes tiempo para vivir, te diría que cogieras tu calendario y lo marcaras y fueras definiendo módulos a lo largo del día y de la semana en el que vas poniendo exactamente cuándo vas a atender a nivel telefónico. Puedes atender todos los días por las mañanas y por las tardes, pero ¿a qué horas? ¿Cuándo vas a hacer? En mi caso, como era, ¿no? Pues eran sesiones de fotos, pero en tu caso pues puede ser masajista o terapeuta o tener sesiones de coaching, lo que sea. ¿Cuándo las vas a dar? Y encajarlas en el horario, en momentos en los que tu pico de energía está a tope, en los que no estás sacrificando tu parte personal, tu familia, tus hijos si son pequeños, el pasar tiempo de calidad incluso contigo misma. No es necesario que sea siempre con el resto del mundo. Mira si estás sacrificando toda esa parte tuya personal a favor de cosas que realmente no están alineadas contigo. Y cuando empiezas a poner cada cosa en su sitio es cuando te das cuenta de que poco a poco empiezas a gestionar el éxito. Ya no mueres de éxito, sino que lo gestionas y la gente entiende que estás gestionando ese éxito en base a tus valores. Es un viaje el gestionar este morir de éxito, pero estoy segura de que si estás haciendo las cosas bien en tu trabajo, te estás dando a conocer, probablemente te venga este pico de trabajo a tope y simplemente tienes que gestionarlo gestionando tu agenda. Espero haberte ayudado con este momento awaken que tuve yo en su día hace un montón de años y que al principio me asustó muchísimo porque no sabía cómo llevarlo, pero enseguida recurrí a lo que siempre me ayuda. Cuando algo se me hace bola, siempre pienso, ¿cómo puedo organizarlo? ¿Cómo puedo gestionarlo para hacerlo mucho más sencillo, para poder digerirlo? Es como cuando estás comiendo, no te comes una barra de pan de una, la vas masticando poco a poco. Pues con el trabajo, con tu marca personal, ocurre lo mismo. Poco a poco todo sale. Te deseo muchos éxitos, grandes éxitos, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo y gracias por estar aquí.